Bien, muy buen día chicos. Ahorita estamos en la parte número 3, ya la última de nuestra sección del día de hoy. Y pues en este caso estamos en la sección 17.5 con la cantidad de calor. Ahora salimos de temperatura. Creo que ya estamos claros con temperatura y les había dicho que íbamos a hacer la diferencia entre temperatura y calor. Ahora nos enfocamos en calor. Cuando hablamos de calor, nosotros lo vamos a asociar con transferencia de energía. Y esa transferencia de energía siempre se va a dar de un cuerpo a otro cuerpo. Entonces, cuando hay transferencia de energía, a eso se le conoce como calor o flujo de calor. Esa es la diferencia. Acuérdense que temperatura habíamos dicho que es solo la medida, que puede ser la cantidad puntual, tantos grados de algo, ¿sí? Ya vimos los sistemas también. Y calor es transferencia de energía. Eso es calor. Ahora, tenemos una serie de equivalencias aquí que nos van a servir cuando estudiamos el calor. Por ejemplo, una caloría. Caloría es una cantidad de medida para medir el calor, valga la redundancia. Entonces decimos que una caloría equivale a 4.186 joules. Ya habíamos visto el símbolo de joules antes en física 1. Joules es energía, entonces se representa con la letra J, ¿sí? Y caloría se puede abreviar aquí también como solamente cal, y se entiende que hablamos de calorías. Entonces esta es una equivalencia que nos va a servir para saber cuánta la relación de caloría y joules, que ambas son energía. Ahora, también tenemos la otra que es una kilocaloría equivale a 4.186 joules, que también se puede abreviar como cal, y se entiende que esto es kilocaloría. Estas dos son muy importantes, nos van a servir durante el desarrollo de algunos ejercicios, porque son unidades para medir energía, porque como el calor es transferencia de energía, entonces las unidades de calor son las mismas unidades que utilizamos para medir energía, y estas relaciones nos van a servir mucho. Podemos calcular nosotros la cantidad de calor que hay en un cuerpo utilizando una fórmula, que es la siguiente. Con esta fórmula podemos calcular la cantidad de calor en un cuerpo, donde Q es la cantidad de calor. M ya lo hemos visto anteriormente, pero igual se lo voy a escribir. M es masa. Y recuerden que la masa es en kilogramos, las unidades de masa. C se llama calor específico. Y ese valor de C, que es el calor específico, varía para cada material. En la página 585 hay una tabla donde se describe el calor específico para los materiales más utilizados. Ustedes la pueden tener a mano, búsquenla y la tienen a mano, porque ese valor nos va a servir al momento de desarrollar ejercicios, así como los coeficientes que vimos en la segunda parte se sacan de la tabla. Entonces el valor de C, dependiendo del material del que se esté hablando o el que se esté utilizando, lo vamos a buscar en esa tabla, que ahí ya lo va a proporcionar. Que dicho sea de paso, también hay uno que es el más utilizado, que es el del agua. Por ejemplo, el calor específico del agua
es de 4190 y las unidades que normalmente se le da al calor específico son joules sobre kilogramos por Kelvin. Si son unidades, varias unidades las que tienen. Joules sobre kilogramos por Kelvin. Esto es importante porque la temperatura está en Kelvin, o sea que si utilizamos nosotros calor específico, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Pero ¿qué pasa? Si ustedes miran la fórmula, tenemos un diferencial de temperatura aquí. Entonces aquí es donde vamos a aplicar lo que les había dicho cuando calculamos el diferencial de temperatura para Celsius y Kelvin. Acuérdense que son los mismos. Entonces, aunque la temperatura aquí digamos que esté en Celsius, al calcular el diferencial de temperatura va a quedar igual, como que fuera en Celsius o como que fuera en Kelvin. Por lo tanto, aquí no va a alterar nada que utilicemos estas unidades, porque al utilizar un Kelvin aquí, el diferencial de temperatura es lo mismo aunque esté en Celsius, porque siempre va a dar el mismo valor. Entonces, aquí no es necesario que transformemos a grados Celsius o a grados Kelvin la temperatura, porque el diferencial siempre va a dar lo mismo. ¿Ok? Eso es importante que lo manejen. Y bien, esto es todo lo que ocupamos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Ok, se lo voy a leer para que ustedes pues, puedan ir anotando. Y si se quedan, pues pueden ir pausando el video también. No hay problema. Escuchemos. Un hombre de 80 kilogramos de masa tuvo gripe y alcanzó una fiebre de 39 grados Celsius. En lugar de la temperatura normal del cuerpo, que es de 37 grados Celsius. Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, pregunta, ¿cuánto calor se requirió para elevar su temperatura hasta esa cantidad? Bien, analicemos. Tiene un hombre que tiene una masa de 80 kilogramos, ya llevamos datos ahí. Dice que tuvo una fiebre bastante alta de 39 grados Celsius. Y la temperatura normal del cuerpo son 37 grados Celsius. Entonces ahí tenemos nuestros datos. Podemos ir sacando datos ya. Y escribimos. El primero que nos dan es la masa. Tenemos una masa de 80 kilogramos. Y de ahí nos da las dos temperaturas. Recuerden que primero da la de 39 y después la de 37. Pero nosotros... la temperatura que tenía al principio, antes de enfermarse, es la temperatura normal, que son los 37. Cuando se enfermó, entonces sí llegó a los 39 por la fiebre. O sea que aunque la den en desorden, nosotros la vamos a escribir que la temperatura 1 va a ser T1 los 37 grados Celsius y T2 los 39 grados Celsius. ¿Sí? Aunque ahí en el ejercicio los dan en desorden, pero acuérdense, primero estaba en 37, cuando le dio fiebre subió a 39. Entonces la primera es 37 y la segunda es 39. Bien, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? El calor específico. Como dice algo importante ahí, que el cuerpo, suponiendo que el cuerpo en su mayoría es agua, entonces hablamos de agua, y el calor específico del agua se los acabo de poner hace poco. Tenemos que C para el agua es de 4190 joules sobre kilogramos por Kelvin. Bien, recordando la fórmula, como lo que nos están pidiendo es la cantidad de calor necesaria para que él se le haya elevado a la temperatura de 36, de 37 a 39. Entonces lo que buscamos es el calor Q.
Y según la fórmula, Q va a ser la masa por el calor específico por el diferencial de temperatura, donde ya tenemos la masa, el calor específico, el diferencial no lo tenemos directamente, pero acuérdense que lo podemos sacar fácilmente teniendo las dos temperaturas. Entonces podemos aplicar la fórmula. Q va a ser la masa, que son 80 kilogramos, por el calor específico, que como es el agua, tenemos este valor, 4190 joules sobre kilogramos por Kelvin, por el diferencial de temperatura. Aquí, ojo, 39 menos 37, 2. Ese es nuestro diferencial. Pero ojo, las unidades del calor específico son Kelvin aquí abajo. Entonces recuerden lo que les digo. El diferencial de temperatura en Celsius y en Kelvin es el mismo, no cambia. O sea que aunque aquí estemos trabajando con un diferencial en grados Celsius, es lo mismo que tener un diferencial en Kelvin. Porque los diferenciales, así como en el primer ejercicio que hicimos, nos da en Celsius y en Kelvin nos da igual. Entonces es como que tengamos 2 Kelvin aquí también. 2 grados Celsius como diferencial de temperatura es lo mismo que tener 2 Kelvin, porque son los diferenciales siempre van a dar igual en esos dos sistemas, en esas dos escalas. Entonces aquí vamos a poner, en lugar de 2 grados Celsius como diferencial de temperatura, vamos a poner 2 Kelvin. O si no, todavía no están muy convencidos, podemos transformar, pero eso es más trabajo, transformar 37 grados Celsius a Kelvin y transformar 39 grados Celsius a Kelvin. Cuando saquen el diferencial se van a dar cuenta que les va a dar exactamente los mismos 2 que obtuvimos aquí. Es una opción, si quieren estar convencidos. Pero si no, pues escuchen lo que yo les digo. El diferencial de temperatura en esas dos escalas siempre va a dar igual. O sea, aquí solamente le cambiamos de Celsius a Kelvin. Solo le cambiamos la letra. Y ahora sí, evaluamos. Esto lo hacen en una calculadora. 80 por 1190 por 2. Y aquí miren las unidades. Aquí yo tengo kilogramos arriba y aquí tengo kilogramos abajo. Se cancelan. Luego tengo Kelvin aquí abajo y Kelvin arriba. También se cancelan. Entonces, como es calor, esa energía, la única unidad que nos queda es el joule. Entonces evaluamos todo eso, ustedes lo hacen en la calculadora. Son 80 por 4190 por 2. 670.400 joules. ¿Okay? Esa sería entonces la cantidad de calor que se le aportó al hombre para poder elevar 2 grados de temperatura, de 37 a 39 cuando tuvo fiebre. Y este es el último tema que tenemos ya de forma práctica. Acuérdense que el último es más teórico, les dije que lo leyeran. Pero quiero aclarar algo aquí que es importante. Miren, con las fórmulas no siempre se va a aplicar de la misma forma. Aquí, o en todas las fórmulas que hemos estado viendo, menos en las de las escalas, se pueden despejar para las demás variables. O sea que no siempre les va a pedir lo mismo. Aquí nos pidió calor, ¿sí? No ocupamos despejar, pero les pueden pedir la masa. Entonces hay que saber despejar todas estas fórmulas, porque los desarrollos en física
no siempre son iguales. Sí es la misma fórmula, pero puede tocar despejarla. Y para eso ustedes tienen que ser conscientes. Si necesitan ayuda con los despejes, me pueden decir. Pero recuerden esto y ténganlo muy presente. Cuando ustedes trabajen en física, no siempre van a hacer lo mismo que ven en clase, porque de repente puede hacer un despeje. De repente aquí no nos piden el calor Q, sino que nos piden C, el calor específico. Hay que despejar para C y poderlo encontrar, o el diferencial, por ejemplo. Lo que les quiero decir es que tenemos que saber despejar la fórmula. Si tienen problemas con los despejes, me hacen saber para poderles ayudar. Pero tienen que saber eso y conocer. Por eso yo les doy el nombre de lo que significa cada una de las variables. Tienen que saber que Q es calor, que M es masa, que C es calor específico y que delta T es diferencial de temperatura. Tienen que conocer bien cada una de las variables, porque si no van a tener problemas al identificar en un ejercicio cuáles son los datos que le dan y las unidades también. Por ejemplo, calor es energía. Energía, pues hemos visto los joules son unidades de energía, o la nueva que les acabo de dar, que es la caloría. También calorías son unidades de energía. Entonces tenemos que saber cuándo hablamos de calor. Masa, la masa es en kilogramos. Cuando tengamos kilogramos, eso es masa. El calor específico, pues sí, hay que hacer un poquito más de esfuerzo porque las unidades son varias, son joules sobre kilogramos por Kelvin. Pero igual hay que saber de qué estamos hablando. Y el diferencial de temperatura pues va a depender en qué escala estemos. Si estamos en Celsius, pues van a ser grados Celsius. Si estamos en Fahrenheit, pues va a ser grados Fahrenheit. Y si estamos en Kelvin, pues Kelvin. Y les recalco que en Celsius y en Kelvin siempre va a ser el mismo, el diferencial de temperatura. Entonces, chicos, pues creo que con esto terminamos la sección 17.5, que es la última sección práctica que nos quedaba. Ya la sección 17.7 se las dejo para que lean. Igual si tienen dudas me pueden decir a mí para que las podamos abarcar.